Probablemente la vida comenzó con una sola molécula, llamada nucleoproteínica, la cual equivale a un gen dentro de una célula o a un pequeño virus fuera de ella. Después progresó en una asociación de moléculas llamada nucleoproteínicas, equivalente hoy a un cromosoma dentro de una célula o un gran virus fuera de ella. La ventaja de la asociación de las moléculas entre sí es quitar sus defectos o desventajas sobre las demás. La unión de varias moléculas en un grupo sin falta de elementos esenciales da como resultado un organismo que en conjunto funciona mucho mejor que cualquier colección de moléculas individuales. Otro cambio de las moléculas fue la conversión de un grupo sencillo a uno rodeado por un almacén de comida y sustancias químicas. Todo esto dentro de una membrana que podía controlar la naturaleza de las sustancias que entraban y salían y sus cantidades. Con esto, la molécula se convirtió en una célula. La primera célula fue con un bajo nivel organizativo, equivalente a las bacterias o mohos más simples de hoy en día. El cambio de virus a células se suele considerar como un salto en el árbol de la vida. Tanto los virus como La vida animal no reúne todas las características del parasitismo, o sea que la comida se convierte en su entorno. Un auténtico parásito vive en su alimento y no necesita buscarlo, con excepción de la búsqueda original hasta encontrar a su anfitrión. La vida animal debe buscar su alimento constantemente y por lo tanto no es verdaderamente parasitaria. De hecho, de que su comida particular sea la célula de una planta en lugar de, por ejemplo, una piedrecita no es más que una diferencia de detalle. De hecho, en la vida vegetal, la que está rodeada por el aire, el agua, minerales y luz solar que constituyen su alimento, y sin embargo es la célula de la planta la auténtica parasitaria. Las células vegetales son tan inmóviles como los virus. Las células vegetales almacenan y ganan energía lentamente y viven a un bajo nivel de intensidad. De hecho, no viven, vegetan. Por otro lado, la célula animal puede gastar energía en una porción limitada solo por la cantidad de materia vegetal que puede consumir y transformar, por metabolismo, por unidad de tiempo, mediante la habilidad de moverse a voluntad y de vivir más rápidamente en general. La célula animal puede controlar su entorno mucho más que puede hacerlo la célula vegetal. En general, la continua elaboración de células supone casi inevitablemente aumentos del tamaño. Las células más complejas son las de mayor tamaño. Cuando más grande es una célula, más cromosomas pueden contener, o más numerosos pueden contener más enzimas, pueden almacenar más comida, pueden generar mucho más energía, más pueden dividirse en subdivisiones especializadas. Resumiendo, una célula grande puede ser más que una célula pequeña, y es probable que, según la definición que hemos empleado aquí, más avanzada. Una alternativa sería abordar la forma esférica. Las células deben ser largas, planas o irregulares. El único problema es que la forma esférica requiere la mínima energía para mantenerse. Cualquier desviación supone un ingreso de energía, un ingreso que es mayor según aumenta el tamaño de la célula. La ameba puede sacar pseudópodos, romos, el paramecio puede tener forma de zapatilla, pero aún así se alcanza rápidamente el tamaño máximo. Así pues, las colonias de células, tanto vegetales como animales, se han podido formar y se han formado. No es grande la ventaja de una colonia de células si se trata simplemente de una colección de células independientes por completo, y nada más. Sobre las células demasiado separadas, sin embargo, la existencia de una colonia de células hace posible la especialización a nivel celular. Hay un tipo que segrega un material fibroso y gelatinoso, que mantiene y protege simultáneamente una colonia, de modo que las presiones del ambiente que puedan estar cualquier célula individual. Otra célula de la esponja tiene flagelos que pueden desviar una corriente que puede traer partículas de comida a la colonia y expulsar los desechos. Otra incluso tiene poros a través de los cuales pasará el fluido.
Esto lleva a una división de trabajo con un consciente aumento general en la eficiencia. Sin embargo, en una colonia de células, incluso tan complicada como la de las esponjas, la célula individual no ha renunciado a sus derechos de primogenitura. Cada célula individual de una de esas esponjas puede, y a veces lo hace, deambular por su cuenta e iniciar una nueva colonia. Pero llevemos este fenómeno a una conclusión más lógica. Para aumentar la eficiencia de una colonia celular, debe superarse constantemente en su labor particular, aun cuando ella significa abandonar otras habilidades. Eventualmente la célula individual de una colonia se vuelve tan especializada que ya no puede existir sola, solo como parte de un grupo. Cuando se alcanza este punto, tenemos un organismo multicelular. Pero ahora la célula individual está completamente a merced del organismo multicelular como un todo. Eso lo podemos ver nosotros mismos. A nosotros no nos afecta que millones de nuestros glóbulos rojos mueran cada minuto, o que nuestra piel se vea constantemente renovada solo por la continua muerte de células justamente debajo del epidermis. Una herida que dañe o mate millones de células no tiene consecuencias inquietantes y puede curarse. Con la aparición del organismo multicelular, debemos considerar solo el organismo, no las células que lo componen. Se debe aclarar que de lo que se denomina proceso no solo supone necesariamente ventajas. La célula está más desarrollada que el virus, pero es más fácil de matar. Simultáneamente, un organismo multicelular es, en ciertos aspectos, más susceptible de morir que una célula individual. Y una célula individual es potencialmente inmortal. Si se le dan suficientes alimentos y seguridad, crecerá y se dividirá eternamente. La organización intercelular no es una perenne. Un organismo multicelular, aunque viva con abundante alimento y en completa seguridad, debe no obstante morir en algún momento. Volviendo la mirada al sinuoso camino de la evolución, debemos concluir que la mayor flexibilidad de la célula dentro de unos límites supone una mayor fragilidad dentro de estos límites. Del mismo modo, la mayor flexibilidad del organismo multicelular supone que el hecho de que llegó al mundo la muerte es inevitable. Para evitar la extinción de las especies, debe hacer la provisión para la formación de uno o más organismos multicelulares nuevos antes de que el viejo muera. Es interesante notar que el reino vegetal, con su vida más fácil y sus parasitismos con respecto del sol, el aire y el agua, no efectuó su proceso hacia la multicelularidad, ni tan extensiva ni tan intensivamente como el reino natural. Aún así, que ni un árbol es tan sofisticado como un animal, ya que, por ejemplo, los animales tienen sistemas nerviosos, músculos o sistemas sanguíneos, o simplemente como la movilidad, ya que una planta no puede hacerlo como un animal. Muchos de los organismos que se han mencionado han sobrevivido y aún seguirán sobreviviendo por mucho más tiempo, y siempre y cuando ocurra un cataclismo en el planetario que lo altere. Los animales multicelulares, entre ellos, existen gran grupos llamados filos, y ellos pueden tener una gran diversidad, pero mantienen un control general de su cuerpo. Un ejemplo, se creería que hay semejanzas entre un pez y un humano, pero sí las hay, ya que tienen huesos acomodados de cierta manera, así como ojos, boca, un ciclo sanguíneo, etc. Así que sí hay una similitud, ya que el pez y el humano pertenecen al mismo filo. Pero compararlo con una ostra al humano no encontrarás similitudes, más que son multicelulares, o sea, solamente diferentes filos. Pero en sí los filos son puestos por el hombre y no por los animales pertenecientes a ellos. Se hicieron 21 intentos de variar organizaciones básicas de animales. Funcionaron, en sentido de que criaturas pertenecían a un filo y sobrevivirían en estos tiempos y en el futuro también. Los filos entre sí compiten y estas aún sido abatidos y ya hay una menor cantidad, incluso algunos ya han sido desaparecidas. Pero siguiendo la búsqueda del proceso, se consideran 8 filos para obtener un cuadro claro. Un filo es menos avanzado que es el celentrero. En ellos está el hidra de agua dulce y las medusas.
El esquema del celentro es como una copa de doble capa de células. La capa exterior es entodermo y la interior endodermo. Tiene células internas que le ayudan y otras que usan como armas ofensivas o para obtener capturas de organismos. Tienen una célula encargada del alimento, otras de secretar un jugo que dirige a los organismos capturados y los prepara para absorberlos. En todo tipo de células deben de absorberse alimentos antes de aprovecharlos. Los pelenteros pueden proyectar partículas al interior de la copa y ahí digerirlos. Absorben su alimento ya disuelto en la digestión, no la partícula en sí, y esto no importa si están avanzados o no, su digestión será parecida. Otro filo es el platélmitos, que se le conocen como gusanos planos. En pocas palabras son los parásitos, y estos tienen una forma de vida libre. Este tiene 3 capas. La tercera capa es llamada mesodermo, un espacio de la cedoma entre el ectodermo y en el endodermo. El mesodermo se utiliza para la especialización interna, para órganos que el cuerpo requiera de cualquier tipo y también para cualquier función que él requiera. El desarrollo del esqueleto supuso también importantes efectos en esas moléculas, ya que posee un mayor volumen y un peso distinto e impide la movilidad, pero nada como las estrellas de mar y los otros inmóviles. Aunque sí hay moluscos que se han ido evolucionando, como por ejemplo los pulpos y los calamares. El caparazón se usa como una defensa. Lo malo es que solo esta defensa es estática. Y también a estas criaturas el caparazón les impide conocer el mundo exterior, algo así como una muralla, aunque a pesar de todo también tiene sus ventajas. Y un último tipo sin esqueleto es el gusano de tierra, el único que se ha logrado encontrar. Un elegido está compuesto por una serie de segmentos y cada segmento un organismo incompleto. Por sí mismo posee una ramificación nerviosa a partir del tronco nervioso principal y al hacer la estructura corporal es una repetición de unidades similares, se demuestra que ha sido un gran nivel de evolución. Quizás a causa de esto, los anélidos pudieron hacerse posteriores avances. Por ejemplo, mejoraron el sistema circulatorio al alimentar los mencionados vasos sanguíneos. La sangre ya no se agitaba desordenadamente en la cavidad celómica. Ahora ya estaba confinada a los vasos a través de los cuales circularía de modo organizado más eficiente. A pesar de todo esto, los anélidos carecen de esqueleto. Son blandos y relativamente indefensos, y se ven limitados en volumen potencial. Su control del entorno, por desgracia, es limitado. A partir de los anélidos, probablemente se desarrolló el filo de los artrópodos, incluyendo langostas, arañas, los ciempiés y los insectos. Estos conservaron la segmentación de los anélidos, pero añadieron esta notación del exoesqueleto, originada por los moluscos. El exoesqueleto del artrópodo fue, sin embargo, un gran progreso sobre el exoesqueleto del molusco. El anterior no fue un compuesto inorgánico, duro, quebradizo, inflexible. En lugar de ello, fue un polímero orgánico llamado quita, la cual es más ligera, dura y más flexible que el caparazón de carbonato de calcio que poseen los moluscos. Además, el exoesqueleto del artrópodo era más que una barrera amorfa contra el mundo exterior. Era segmentada, ajustándose los contornos del cuerpo, estrechándose, con los movimientos corporales quedaban menos limitados. En casi todos los sentidos, la quita ofrecía las ventajas de caparazón del molusco, sin sus desventajas. Añádese a eso la eficiencia de la segmentación y el esquema corporal del artrópodo. Obviamente, ofrece un adelanto con respecto a los anélidos y moluscos. Los cardados conservaron el endoesqueleto, el cual fue mejorado gradualmente. Convirtieron el primitivo pseudocaparazón de los equidermos en un sistema de vigas internas bastante ligeras
considerablemente fuertes y una enorme eficiencia. Combinaron esto con la introducción de la segmentación